quizás no sea nada de eso. Y simplemente descubrí cuán poderoso puedo ser, ya que solo necesito... Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Qué bueno que están aquí nuevamente en este nuevo video de el Chick X Pregunta en Matemáticas. Hicimos un cambio, se llamaba Chico X. Vamos a hacer el cambio general en todo el canal con respecto al nombre. Fue una sugerencia que me hicieron en los comentarios, lo cual se me hace bastante positivo y no nos quita nada. Hagámoslo así, es verdad. Hay chicos y chicas X que preguntan en matemáticas. Y bueno, el siguiente video que vamos a ver ahora es el video del teorema de Pitágoras. Voy a tratar de ser lo más profundo posible para que quede súper claro. Y bueno, ya saben, cualquier duda, pregunta, pues mándenmela y a la brevedad les estaré contestando a todos y cada uno de ustedes. Bueno, el teorema de Pitágoras es una herramienta que funciona para poder encontrar uno de los lados de un triángulo que no es conocido. Es bien importante tener en cuenta que necesitamos dos valores que sí se conozcan. Si no conozco estos dos, pues no voy a poder aplicar la fórmula. Pero si conozco dos lados, podré encontrar uno tercero. Por otro lado, si yo conozco este lado y este lado, podré encontrar el lado faltante. De eso se trata. Y tiene que ver con áreas. Sí, en algún momento Pitágoras se puso a jugar un poco con respecto a las áreas de los triángulos. Se dio cuenta que hay muchos tipos de triángulos, pero hay uno solo que cumple con ciertas propiedades, que es justamente esta. Miren, todos los triángulos los podemos convertir en triángulos rectángulos. Sí, este no es un triángulo rectángulo, obviamente, porque no tiene ninguno de sus ángulos de 90 grados. ¿Qué es 90 grados? Pues 90 grados quiere decir este ángulo recto, ¿sí? Pero aquí no lo tenemos, sin embargo lo podemos construir y esa es una de las propiedades que tienen los triángulos, entre muchas otras que veremos en videos posteriores. Si yo agarro y hago este pequeño trazo, obtengo un triángulo rectángulo por un lado y un triángulo rectángulo por otro lado. Y con esto es muchísimo más fácil poder encontrar los lados que nos hacen falta, sobre todo porque este lado se convierte en la altura del triángulo. Y esa es, bueno, la podemos encontrar. No importa cómo son nuestros triángulos, nosotros podemos hacer y convertir todos los triángulos en dos triángulos rectángulos. Miren, a lo mejor aquí no se ve tan fácil, pero si utilizamos un poquito la imaginación, podemos verificar que aquí, al trazar la altura, podemos tener un triángulo rectángulo y otro triángulo rectángulo. Y bueno, teniendo eso, podemos entonces aplicar nuestro teorema de Pitágoras, en donde a través del tiempo hemos encontrado que hay ciertas equivocaciones que los alumnos suelen hacer, incluso yo también lo llegué a cometer. Y es lo siguiente. Miren. El teorema de Pitágoras dice lo siguiente. Si yo tengo un lado más el otro lado, debe de ser igual al lado restante, pero estos están al cuadrado y están al cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras, tiene letras y así es como usualmente nos lo aprendemos en la escuela. Sin embargo, le perdemos el sentido. Y el sentido de esto, pues es básicamente las áreas. Voy a retomar solo un pedacito. Supónganse que yo tengo un lado que tiene de longitud C. Y si construyo un cuadrado, pues cada uno de estos lados va a tener una longitud C. Desde primaria nos enseñaron que las áreas de los cuadriláteros, en particular del cuadrado, que tienen las mismas longitudes tanto de base como de altura, es multiplicarlos justo a ellos, ¿no? La base por la altura y obtenemos el área de esta región, que es el cuadrado. Y me queda que C por C es igual a C cuadrada.
Posteriormente haremos un video respecto a todas las que son las propiedades de potencias. Pero bueno, ahorita enfoquémonos en esto. Y bueno, el área de este cuadrado C, pues es C cuadrada. Por otro lado, si yo tuviese un lado B y hago un cuadrado tanto de base B como de altura B, puedo encontrar el área aplicando la misma receta, multiplicando base por la altura y me da el área. Y bueno, por el lado, con respecto al lado de longitud A, pasa lo mismo, ¿no? Y dices, bueno, entonces, ¿qué no estábamos hablando de triángulos? Pues sí, estamos hablando de triángulos. El triángulo rectángulo se compone por 3 longitudes, lo cual la longitud podría ser A, podría verse B y podría ser C. Y bueno, ¿y qué tiene que ver esto con esto? Pues todo. Pitágoras en sus juegos y cálculos que llegó a hacer, se dio cuenta que si yo tomo un cuadrado con esta longitud B y un cuadrado con esta longitud A y sumo estas áreas, va a ser exactamente igual al cuadrado que yo haga con longitud C. ¿Y qué distingo de aquí o qué partes diferentes veo? Bueno, aquí es donde empezamos a utilizar ciertas reglas. Miren, los lados más pequeños de un triángulo rectángulo se llaman catetos, los cuales están marcados con A y con B. Esta sería la longitud del cateto. ¿Sí? Entonces, teniendo esta longitud del cateto y cateto, le ponemos así. Son los lados más cortos del triángulo rectángulo. Y el lado más largo se le conoce como hipotenusa. Y bueno, así esta fórmula sí es válida. Comentaba hace un rato respecto a los errores que pasamos. Bueno, si nosotros cambiamos las letras, esto ya no es cierto. Si yo a este le pongo a este le pongo B y a este le pongo C, esta forma de escribir el teorema de Pitágoras no es verdad. ¿Por qué? Pues porque se refiere a que la suma de los catetos debe de ser igual, bueno, la suma de los cuadrados o de las áreas de los catetos, al sumarlas debe de ser igual al área del lado mayor. Y aquí no es cierto, porque el lado mayor sería A y los dos catetos son B. En todos los libros lo vamos a encontrar así, o incluso en los libros refiere que estos triángulos escriben el orden de las letras y con esto escriben el teorema de Pitágoras con A, B y C. Para evitar ese tipo de confusiones, yo lo que hago es lo siguiente. Como sabemos que estas cosas se llaman catetos, pues hagamos un pequeño cambio a modo de que se entienda y que no tengamos errores. Decimos cateto al cuadrado más cateto al cuadrado debe de ser exactamente igual al cuadrado de la Y entonces, si nosotros aprendemos el teorema de Pitágoras así ya no va a haber problema sobre el orden de las letras o los valores que les lleguen a dar. Esa es una técnica y así deberían de aprendérselo, chicos. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado, es decir, lado corto de un triángulo rectángulo más el lado corto de un triángulo rectángulo, ambos al cuadrado, son iguales al lado largo, o al lado mayor, perdón, del triángulo al cuadrado. Y esto es el teorema de Pitágoras. No es complicado. El error que usualmente hacemos es justamente lo que les comentaba, el cambio de las letras. Porque pues, si yo a este le pongo A, le pongo B y a este le pongo C, pues entonces mi fórmula sería
a cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada. Aquí sí, si yo cambio ahora a esta le pongo b y a esta le pongo c, pues entonces mi fórmula cambiaría. Sería b cuadrada más c cuadrada igual a cuadrada. ¿Qué? El chico X me dice que si esta cosa repercute, bueno, no repercute. Acuérdense que en nuestros primeros videos de jerarquía de operaciones nos damos cuenta que la suma es una operación conmutativa, es decir, es lo mismo 1 más 2 que 2 más 1. Entonces, esta cosa puede ser igual a c cuadrada más b cuadrada igual a a. No importa cualquiera o cómo sea el orden de los lados más pequeños. Lo que sí importa es que identifiquemos el lado mayor. Esa es la hipotenusa. Y bueno, ya sin tanto preámbulo para poder entender este tipo de cosas, hagamos un ejercicio práctico para que podamos ver de qué se trata esto. Quizás no sea nada